Paz a vosotros, hermanos. Les damos las gracias a Dios por permitirnos compartir junto a ustedes otro sábado más. Les invito a que me acompañen en esta lectura de Filipenses 4-6, que dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denles las gracias por lo que Él ha hecho. Ahora estamos listos para seguir adorando a nuestro Dios con estas alabanzas. Este es un día muy especial, hermanos, porque el Señor nos ha puesto el deseo de adorarle en espíritu y en verdad, hermanos. Así que en esta mañana le invito a unirse a la alabanza y a gozarse con estos cantos. Pero primero vamos a hacer una oración para ponernos en dirección. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque Tú has sido bueno, Señor, y siempre lo serás, Señor. Confiamos en Ti, en Tus promesas, Padre, y solo queremos estar confiados en Ti, Señor. En estos momentos te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estar en comunión. Aún a la distancia, Padre, podemos sentir Tu calor, Padre, y podemos estar seguros en que Tú harás algo bueno para nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias por el sacrificio de Tu Hijo Jesús en la cruz, que dio su vida para que podamos nosotros tener una vida eterna, Señor. Entonces, cuídanos, Señor, y te pido por la dirección de esta mañana, Padre. Amén. Vamos a levantar el nombre de nuestro Dios. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré.
vamos a seguir adorando a ese Dios vivo. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. Hacia caminaré, en libertad siempre viviré. Si en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, seguiré hasta el final. Haz en mí Dios su voluntad, venga tu reino a este lugar. Si en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. Sí, en ti soy libre, sé exaltado. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Amén. Le invitamos, amada iglesia, que juntos adoremos el nombre del Señor, porque Él vive y Él está a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Así que invitamos a que cante, que se goce y que adoremos juntos, porque Él reina para siempre. Cielos y la tierra con el poder de su palabra, y reina con autoridad.
los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos y adoramos a ti, hoy Señor.
gracia sublime es. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de Gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracia sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Bajaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, nada nos
Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, su gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ha sido una gran bendición compartir estos momentos tan especiales con todos ustedes. Ahora es momento de pasar al estudio de la escuela sabática. Amada iglesia, paz a vosotros. En esta mañana, a la iglesia de La Melchor nos toca participar a través en el desarrollo de la escuela sabática, y para ello nos acompaña mi hermano obrero iniciado y copastor, mi hermano Jesús Ábalos, aquí presente, mi hermano ministro Gad Calleros, pastor de la iglesia en este templo, y un servidor, ministro Noé Uribe. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar la lección número 11, que lleva por nombre Cristo y el Espíritu. El texto base se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, verso 13,
en donde el énfasis que vamos a ver es un solo espíritu. Dice así la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este texto nos va a llevar al estudio, adentrarnos al estudio de la escuela. El objetivo que en esta escuela vamos a desarrollar es abordar sobre el papel que tiene el Espíritu en la vida de la iglesia y la relación que existe con Cristo en el tiempo actual de la iglesia. Es un tema muy interesante en el cual yo le invito a que usted esté listo y nos acompañe en el desarrollo de esta escuela, hermanos. La introducción nos habla de esta manera, dice así: uno de los temas más importantes a tratar sobre la iglesia se refiere a la coparticipación de Cristo y el Espíritu Santo en la misión. El cristianismo en su historia ha observado ciertos sesgos en relación a Dios, Cristo y el Espíritu. Es natural, tratándose de asuntos tan fundamentales y profundos. El judaísmo llegó a concluir que la naturaleza divina solamente estaba en Dios conforme al monoteísmo milenario de su fe, por lo que rechazaron a Jesús como Hijo de Dios. Las posturas antitrinitarias se agudizaron a inicios del siglo XIX, dejando en segundo término a Jesús y catalogándolo como una criatura, o bien reconociéndolo como hijo adoptivo de Dios en el bautismo. Pero no fue aceptada su preexistencia, origen y naturaleza divina. Estas posturas totalizaron la divinidad al Padre, pero discriminaron al Hijo. Sin embargo, los aspectos cristológicos presentes en el Nuevo Testamento dan fe de su preexistencia y divinidad. Bueno, lo que podemos mirar aquí en esta parte de la introducción, hermanos, es que miramos que en el pasado el pueblo de Dios, ellos adoraban únicamente a Dios. Vemos en los mandamientos que Dios les da la ordenanza y les dice que no deben de adorar a otro Dios más que a Él. En aquel tiempo había muchos pueblos que eran politeístas, los cuales ellos desarrollaban adoración a otros dioses. Pero miramos que a través del tiempo viene en el siglo XIX, cuando viene la postura antitrinitarias, vienen y nace Jesús y el pueblo judío no reconoce a Jesús como Hijo de Dios. No lo reconoce como alguien que viene de parte de Dios. Ellos únicamente creen en Dios y Dios es el único Dios para ellos por la fe que ellos desarrollaron a través de los tiempos antiguos, desde el inicio de la creación, cuando estuvo el pueblo allá en Egipto esclavizado. Ellos tomaron esa postura y aún hasta nuestros días siguen viviendo en esa condición. Pero miramos algo tan importante, hermanos. Este tema ha sido un tema en donde, como iglesia, quiero decirles que en el Concilio del 95, como iglesia de Dios, nosotros teníamos la postura de que Cristo había sido creado. A partir de ese concilio, cuando se llegó a la conclusión de la divinidad de Cristo, llevamos a cabo un cambio en nuestra doctrina, donde ya nosotros predicamos la divinidad de Cristo. Cristo es esencia de Dios, ¿sí? Y lo que nos dice aquí, hermanos, que en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4, nos habla algo tan importante que dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, en el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, dice aquí, hermanos, que Dios nos ha hablado de muchas maneras y nos hace ver que Cristo, hermanos, existió desde la eternidad. Y miramos que hoy vamos a tener esta escuela donde nos vamos a ver y vamos a tener el énfasis sobre la divinidad de Cristo y también la participación del Espíritu Santo. Quiero invitar a mi hermano Jesús para continuar con el estudio. Gracias, hermano Noé. En relación a lo que se está estudiando en esta mañana, hermanos, creo que es bien importante dimensionar la participación del Espíritu Santo a través de la escuela sabática, como se nos ha anunciado a través del objetivo de esta lección. Me gustaría leer una parte del segundo párrafo que creo que es interesante considerarla, donde dice que la iglesia no solo tiene una dimensión cristológica, o sea, de Cristo, también tiene una dimensión neumatológica, o sea, del Espíritu Santo. Una iglesia que se aprecia de ser fiel a la palabra, como la nuestra, debe cuidar el lugar que las mismas escrituras dan al Espíritu a la partida de Jesús. Hoy la escuela sabática básicamente va enfatizada a ver esta dimensión, de qué forma la participación del Espíritu Santo ha sido efectiva en la iglesia, ¿sí? Esto me recuerda las palabras de Jesucristo a través del testimonio del evangelista Juan, en el capítulo 14, versículo 26 de Juan, donde la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿sí? A través de este testimonio de Jesucristo, y que lo escribe Juan, hermanos, nos dimensiona en parte la participación que el Espíritu Santo a la partida de Jesucristo iba a tener para la iglesia y para el cristiano, ¿sí? Él, en su infinito amor para con todos nosotros, no permite que estemos solos, sino que nos deja el Consolador, como aquí lo menciona, para que a partir de que la presencia de Jesucristo no está con nosotros, sea el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Sí? Él dice, Él nos va a recordar todas las palabras de Jesucristo. El siguiente párrafo me gustaría comentarles, hermanos, acerca de algo importante que aquí se menciona. Dice que Hechos de los Apóstoles presenta el Espíritu en una participación protagónica en la iglesia. Dice que la iglesia, en algún momento la iglesia ha tenido un doble apego, ya sea darle una mayor atención a Jesucristo, olvidándonos el tema sobre el Espíritu, o creer que la participación del Espíritu en este tiempo de la gracia sustituye la participación activa de Dios, tanto de Dios como de Jesucristo. Y termina el autor de este párrafo diciendo que ambos posicionamientos, hermanos, son equivocados, ¿sí? Yo creo que en el mundo evangélico cristiano, hermanos, que hemos vivido, hemos pasado por estas partes de enseñanza donde, por decir, nuestra iglesia, ¿verdad? Como ya lo comentó mi hermano ministro Noé, hasta el siglo pasado aceptamos la divinidad de Jesucristo y nos enfocamos solamente en Dios y Jesucristo. Sí, al Espíritu Santo no le dábamos tanta participación, ¿verdad? Como se le ha dado últimamente en nuestra iglesia, donde se ha establecido que es importante ver la dimensión del trabajo del Espíritu Santo, al impacto que puede tener en la vida de la iglesia y del cristiano, ¿sí? Y por el contrario, digamos, en el mundo evangélico, ¿verdad? Dan mucha énfasis a la participación del Espíritu Santo, y minimizando un poco lo que es el trabajo de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo. Mi hermano Gad, adelante, si nos
puede ayudar. Sí, gracias, hermano. El tema, como lo vamos siguiendo, hermanos, aunque pareciera no tener gran relevancia, porque aparentemente es un tema que ya de cierta manera conocemos, es un asunto vital, hermanos. Es un asunto vital el hecho de que el Espíritu Santo, pudiéramos decir que es el alma de la iglesia, ¿verdad? Es decir, del cuerpo de Cristo. Es el alma del cuerpo de Cristo. Es la presencia del Espíritu en la iglesia, hermano, lo que nos ubica más allá de cualquier agrupación u organización, hermano, humanista o con fines humanistas, ¿verdad? Por medio del Espíritu, Dios y Jesús se hacen presentes para acompañarnos en la vida diaria de la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo procede de Dios. Y hay unas citas aquí, hermanos, que los editores de la escuela sabática nos adjuntan, como Mateo 10:20 y primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, en los cuales nos dicen, hermanos, que no es por nosotros. Y dice la palabra en Mateo 10, dice, no es por vosotros que habláis las cosas que habláis, sino que Dios vuestro Padre es el que por medio de su Espíritu las ha puesto en ustedes. Y también nos dice, hermanos, que el ser humano, en primera a los Corintios nos dice que quién de los hombres, ¿verdad?, sabe las cosas del hombre. Dice que él es el espíritu del hombre el que conoce lo que hay en el hombre. Dice, así que tampoco nadie puede decir que conoce las cosas de Dios, ¿verdad? Sino que solamente por medio del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Así que el Espíritu Santo procede de Dios y nos acompaña en la misión que la iglesia tiene en este mundo, amados hermanos. El Espíritu Santo, hermanos, es el nivel de acción, dirección e influencia, amado hermano, y es incuestionable. Tanto que ninguno de nosotros podríamos de alguna manera argumentar en contra de esto, ¿verdad? Es tan clara la dependencia de Dios por medio del Espíritu Santo que podríamos decir lo que Jesús fue para los 12 discípulos. O sea, hermanos, la iglesia no puede caminar, la iglesia no puede accionar, la iglesia no puede moverse, hermanos, si el Espíritu de Dios no está presente. Así como en su momento los discípulos, los apóstoles no pudieron ser enviados sin la recomendación, la instrucción y la formación del maestro, ¿verdad? Entonces, amado hermano, hermana, aquí nuevamente se nos sugiere la lectura de Mateo 10:1, Hechos 1:8 y Hechos 2:17 al 18, los cuales nos dicen, amados hermanos, que nosotros somos formados, guiados y enviados por medio del Espíritu Santo. Es el que nos impulsa, hermanos. Y se nos hace conocido esta frase, ¿no? En este 2020, esa es la frase, ¿verdad?, que el Consejo Ejecutivo ha acuñado para la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir la misión, al impulso del Espíritu Santo, amados hermanos. Bueno, miramos, hermanos, que es sumamente importante mirar que no únicamente es el puro Espíritu Santo, sino es la participación de Dios Cristo. Y para nosotros actuar, ¿verdad?, Dios envió al Espíritu Santo para poder trabajar, para poder llevar a cabo la obra, como la palabra de Dios nos dice. El análisis dice, número 1, la acción del Espíritu en la iglesia. Y nos menciona aquí una cita que dice en Hechos 2:17. Nos da esta cita y capítulo 6, verso 3. Pero nos dice aquí la parte, dice, por medio del Espíritu se sostiene la vida unida de la iglesia. Y nos marca Hechos 20:28, que dice así la palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre.
Miramos aquí que el Espíritu Santo tiene una parte importante. Cuando va a ser nombrado o va a ser consagrado un líder, un pastor, se ora para que el Espíritu Santo también esté activo en ese hermano o hermana, para que pueda llevar a cabo el desarrollo de sus labores, de sus trabajos. Pero aquí nos habla del pastor también, ¿verdad? Y miramos que en todo ello está actuando el Espíritu Santo, hermanos. Dice, Jesús provee carismas, que son dones, que influyen en su edificación y así son repartidos. Si miramos nosotros acerca de los dones, hermanos, nos dice la palabra ahí en Efesios 4, capítulo 4, verso 8, 1 de Corintios, capítulo 12, nos habla acerca de los dones. Y nos habla de diferentes dones en los cuales nos dice que si es de profecía, pero es un mismo espíritu. Si es el de sanidad, pero es el mismo espíritu. Si es el don que sea, ¿verdad? Es el mismo espíritu, hermanos. No hay más espíritus, todo es en un solo espíritu, hermanos. Y quiero dejar aquí el lugar a mi hermano Gad para que continúe. Sí, amados hermanos, debemos ser muy cuidadosos cuando hay manifestaciones en la iglesia o de las personas, los hermanos que tienen algún ministerio. Debemos ser cuidadosos de que estas manifestaciones se apeguen, ¿verdad?, a lo que es propio del Espíritu de Dios, ¿verdad? Aquí lo que comentaba mi hermano Noé es que el Señor Jesús provee estos dones o estos carismas, ¿verdad? Y debemos considerar, hermano, que podríamos, por ejemplo, creer, ¿verdad?, que en lo institucional limita a lo espiritual. Y muchas veces hemos escuchado a detractores de la iglesia que dicen que la iglesia, ¿verdad?, nuestra institución, la iglesia de Dios, séptimo día, dicen que no estamos llenos del Espíritu, puesto que somos muy institucionales, o sea, que somos muy parcos en cuanto a las manifestaciones del Espíritu. Pero vemos, amados hermanos, que lo espiritual no se limita solamente a manifestaciones externas, sino, hermanos, a cumplir la voluntad de aquel que otorgó dichos carismas o dichos dones, el Señor Jesús, ¿verdad? Recordemos cuando está con sus discípulos y sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu, ¿verdad? Recibid el Espíritu Santo. Y los provee para que puedan ser guiados para la obra que se avecina, la misión que se avecina para ellos. Entonces, amados hermanos, debemos tener cuidado en lo que a nuestro criterio es espiritual o no es espiritual, ¿verdad? Debemos estar revestidos del Señor Jesús, quien es el proveedor del Espíritu Santo por medio de ese don de Dios, para que nosotros podamos actuar en consecuencia a lo que Jesús proveyó para su pueblo, hermanos, para su iglesia. Así que la vida en el Espíritu exime la autoridad puesta por Dios, hermanos. Muchas veces algunos creyentes, algunas iglesias piensan que en el Espíritu hay libertad, pero muchas veces, hermanos, se apartan del camino en aras de esa libertad que termina siendo libertinaje. No, hermanos. Yo creo que el Señor, Dios Todopoderoso, y su Hijo amado Jesucristo fueron uno. Y el Señor lo manifestó, mi Padre y yo somos uno. Y lo hablaba en el Espíritu. Entonces, hermanos, la vida en el Espíritu no nos exime de la autoridad de Dios, ni nos da pauta para que nuestro criterio nos dicte cómo actuar en el Espíritu. Debemos apegarnos al don que Dios nos dio y sobre todo a aquello que es verdaderamente espiritual, ¿verdad? Que viene del Espíritu que el Señor ha otorgado en cada uno de nosotros. Amén. Dios bendiga a mi hermano Gad por su participación. Vamos a seguir adelante, hermanos, con el número 2. Quiero invitar a mi hermano Jesús para que nos ayude. Muy bien, gracias. Siguiendo la escuela sabática, mis hermanos, se me hace muy interesante esta parte de este inciso número 2, hermanos. Dice que algunos han caído presa de sus propios desórdenes después de haber perdido la brújula bíblica, hermanos, sí.
Y la otra parte dice que para el creyente lo importante no es lo que uno intuye o percibe, ni lo que se ha recibido por sueños u otro tipo de revelaciones, sino si estas no están compatibles con las prácticas de la iglesia que fundó Jesucristo. ¿Sí? Déjenme comentarles algo acerca de esta parte del análisis. A principios del año 2020, no sé si recuerden ustedes, allá por 18 de enero, una noticia que dio vuelta gran parte de Latinoamérica, hermanos, en el país de Panamá. En el país de Panamá, hermanos, se encontraron en una fosa común, hermanos, 7 cadáveres, en una parte indígena ahí del país de Panamá. Eran 6 niños entre 1 año hasta los 9, 10 años, y también se encontraba una mujer embarazada, todos ellos muertos, con golpes, hermanos, sí, golpeados, maltratados, quemados. Haciendo la investigación por parte de las autoridades, hermanos, encuentran una aldea, hermanos, un rancho, donde están secuestrados 15 personas más por una secta, ¿sí? Una secta llamada la Nueva Luz de Dios, ¿sí? La Nueva Luz de Dios. Esta secta llega a este poblado, hermanos, ¿sí? Donde una familia, y esta secta la componen 10 miembros de una familia. La persona mayor de 60 años fue el pastor de esta secta, ¿sí? Y por revelación de uno de sus hijos, que en un viaje que tuvo, dice que Dios le habló, ¿sí? Le habló a esta persona y le dijo que adoctrinara a todos los indígenas de esa aldea, ¿sí? Pero que el que no creyera, ¿sí? A las palabras de ellos, que fuera castigado, ¿sí? Él trae ese mensaje a la familia, al papá, ¿sí? Y empiezan a hacer adoctrinar a la gente, y resulta que hay gente que no está de acuerdo, los secuestran en ese rancho, los maltratan, los torturan, los queman, y se encuentran 7 personas muertas, todas ellas, hermanos, en base a una revelación, a un sueño que tuvo una persona, y todo esto en marco de la fe, hermanos, todo lo que se puede hacer en relación usando a Dios, usando la palabra de Dios. Por eso les decía que es muy importante esta parte de esta lección, ¿verdad? Dice, algunos han caído presas de sus propios desórdenes después de haber perdido la brújula bíblica, totalmente contrario a la enseñanza de la palabra, a la palabra de Dios, ¿sí? Dice que para nosotros, hermanos, para nosotros lo importante no es lo que intuyamos o percibamos, hermanos, ni lo que se haya recibido por sueños, ¿sí? O que se nos haya revelado, sino lo que está apegado a la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Vamos a continuar con el estudio, hermanos. En el número 3 nos dice así: en el tiempo del apóstol Pablo se originó un problema en la iglesia de Corinto. Algunos fueron presas de sus propios deseos al ser presuntuosos por compartir los carismas o los dones espirituales más sobresalientes. Aún las más básicas reglas de convivencia se omitían, como hablar uno a la vez para evitar crear un ambiente de confusión como estaba ocurriendo. Comente sobre estas incongruencias. Bueno, creo que los dones, hermanos, son muy importantes para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero cuando nosotros no actuamos con humildad, podemos caer en una situación de ser muy presuntuosos, quizá pensar que todo lo sabemos, o como a veces dicen unos, pregúntame lo que quieras, yo te voy a resolver tu duda. Y muchas veces, hermanos, podemos caer en esto, ¿verdad? Eso pasó allá en Corintio, en donde algunos, viendo los mejores dones, vamos a decir,
que para ellos así lo consideraban. Quizá era el de revelación, quizá era el de profecía, porque en aquel tiempo querían las revelaciones que tuvieran una interpretación y ellos sentían que ellos eran la voz de Dios. Entonces había mucho conflicto en aquel tiempo, hermanos, por ver el mejor don, ¿sí? Siendo que los dones son para el mismo servicio y el don es para ponerlo para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Aquí nos dice una de las citas, ¿verdad? Dice 1 de Corintios, los dones que hay son los dones de sabiduría, de ciencia, de fe, el don de sanidad, el de milagro, el de profecía, el discernimiento de espíritus, el de lenguas. Aquí entendemos que son idiomas, ¿verdad? El de interpretación. Nosotros podemos mirar, hermanos, que los dones tienen algo muy especial. Y son especiales porque son dados por Dios a través del Espíritu Santo. Y cada uno los recibe para el desarrollo y llevarlos a cabo en bien de la humanidad, hermanos. Pero es triste cuando vemos, ¿verdad?, que a veces quizá el tener un don nos hace sentirnos más. Y eso no debe de ser así, hermanos. No debemos estar compitiendo los dones. Yo sé más que tú, yo tengo revelación, yo tengo otro, hermano. Lo más importante aquí es actuar con humildad y sujetarse a lo que la palabra nos dice. Porque nos dice más abajo, dice, aún en las más básicas reglas de convivencia se omitían, hermanos. Quizá los que desarrollaban los dones más sobresalientes, ¿verdad?, para ellos, omitían lo más básico, hermanos. Y uno de ellos, como decía, era el de profecía. Sí. Dice que caían en un ambiente difícil donde lo único que hacían era ocasionar confusión entre la misma audiencia, entre la misma iglesia, porque hablaban todos a la misma vez y lo único que hacían era crear una confusión, crear un ambiente difícil, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice aquí en 1 de Corintios, capítulo 14, que quiero mencionar, hermanos, ¿sí? Dice la palabra de Dios así. Verso 29, capítulo 14, verso 29 al verso 33. Asimismo, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, hermanos, cuando haya algo, ¿verdad?, que vemos nosotros que se puede presentar incluso dentro de la misma iglesia, alguna situación, debemos de actuar con prudencia, con sabiduría, ¿verdad?, para no crear más confusión, porque realmente lo que nosotros debemos de hacer es desarrollar el don, que es algo divino, es algo que nosotros recibimos de parte de Dios para llevarlo a cabo en beneficio de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Mi hermano. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar a la segunda parte del análisis de nuestra lección del día de hoy, de esta mañana. Y, amados hermanos, dice la importancia de una vida en el Espíritu. Y se nos da la cita de primera carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 19, el cual dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primero a los Corintios 6, 19. Amados,
A pesar de que algunos temen, hermanos, que la doctrina sobre el Espíritu Santo pueda caer, ¿verdad?, en errores como los conceptos trinitarios o que pueda haber prácticas no respaldadas, ¿verdad?, por la Biblia, la iglesia debe seguir, hermanos, conociendo y predicando sobre la influencia del Espíritu del Señor en el tiempo de la gracia, hermanos, ¿verdad? El temor porque alguien llegue a conclusiones no bíblicas no es motivo suficiente, hermanos, para confinar u oscurecer el fondo. Se trata de algo medular para el desarrollo de la iglesia de Dios. Muy comúnmente escuchamos por ahí voces, ¿verdad?, que dicen, bueno, pues ya estos últimos tiempos se está cambiando la doctrina de la iglesia. Se están queriendo introducir cosas que pues hace algunos años ni conocíamos. Yo creo, hermanos, que obviamente el Espíritu de Dios va abriendo nuestra mente, va abriendo nuestro corazón, ¿verdad?, conforme pasa los tiempos, conforme vamos madurando, hermanos, espiritualmente. Y nosotros sabemos, hermanos, que nuestra iglesia no es una iglesia de dogmas. Nuestra iglesia, este cuerpo de Cristo, ¿verdad?, bajo la denominación Iglesia de Dios Séptimo Día, somos una iglesia abierta, ¿verdad?, a que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya mostrando el camino, hermanos, conforme pasan los tiempos. Y es muy importante esto, hermanos, no tener temor, hermanos, de que el Espíritu del Señor vaya dando madurez al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, conforme avanzan los tiempos. ¿Qué otros peligros, hermanos, pueden venir sobre la doctrina del Espíritu? ¿Qué otros peligros pueden, hermanos, señalarse con firmeza, ¿verdad?, hacia que sea algo del Espíritu que se está introduciendo en la iglesia, o que sea algo, una tradición o una filosofía humanista? Veamos el caso, hermanos, el ejemplo que cita el apóstol, ¿verdad?, en Hechos 8, 18 al 20, hermanos. Dice: cuando Simón vio que por la imposición de las manos los apóstoles se les daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro miró a este personaje, ¿verdad?, nocivo para la fe, y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amados hermanos, obviamente el Espíritu Santo guía a su pueblo de tal manera que adquiere esa madurez que ya mencioné ahorita, que adquiera conocimientos, que pueda ganar mayor impulso en la proclamación del Evangelio, en la conversión de las almas. Pero hemos visto, hermanos, que siempre hay personas con intereses muy particulares que, diciéndose llenos del Espíritu del Señor, empiezan a tomar, hermanos, su propio camino, siguiendo sus propios intereses y corriendo la iglesia el riesgo de ser dividida, hermanos, de ser engañada, de ser estafada y de caer en graves pecados, como ya mencionaba mi hermano Jesús en el caso que detalló hace unos minutos. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros estemos cerca del Señor en oración, ¿verdad? Que estemos cerca en la fe, para que el Espíritu del Señor genuinamente sea el que guía a su iglesia, al cuerpo de Cristo, y para que podamos, hermanos, tener discernimiento de esos intereses mezquinos y egoístas que a veces tratan de introducirse dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto. Amén. Gracias, mi hermano Gad. Vamos a pasar al siguiente punto, el número 2. Dice así: la iglesia es protagonista en la historia de la salvación por encomienda de Jesús. ¿Usted qué cree? Si lo cree que no, pues estamos mal, ¿verdad?
realmente quiero decirles que como iglesia, ¿verdad? Podemos decir que cada uno de los que hemos sido bautizados, desde ese momento recibimos, ¿verdad?, el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, no podemos decir que no tenemos el Espíritu Santo. Lo que falta es el compromiso para ser una iglesia protagonista, una iglesia que siempre está y va adelante. Nos dice, esto, hermanos, es algo que debe ser una participación no indeterminada, no que a ver si se da o no se da. No, hermanos. La vivencia del Espíritu Santo debe ser una realidad, una verdad en nuestra vida, para que nosotros, a través de esa llenura del Espíritu Santo, hermanos, podamos nosotros impactar a la sociedad, podamos impactar al mundo y podamos nosotros ser protagonistas, no de nosotros mismos, porque el Espíritu Santo es de Dios, hermanos, ¿sí? Y Él nos lo ha dado con un propósito. Entonces, veamos, hermanos, que todos los que hemos sido bautizados tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Dice más adelante, dice, el Espíritu de Dios es la presencia de Dios saliendo de sí mismo para comunicarse con nosotros. Así es, hermanos. Miramos aquí lo que nos dice el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26, que ya se ha leído. Dice, más el Consolador, dice, va a estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todos los días hasta el fin del mundo. No hay momento que Él diga, hoy no voy a estar, no. Los que podemos alejarnos somos nosotros. El Espíritu Santo, ahí está, hermanos. Solo hace falta que nosotros participemos y seamos unos cristianos, ¿verdad?, apasionados para llevar a cabo ese protagonismo que merece que Jesús sea reconocido, que Dios sea exaltado. Y para ello, hermanos, es necesario saber que el Espíritu de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos. Vamos a pasar al siguiente número. Bien, hermanos, siguiendo la escuela sabática, el número 3 dice, Jesús no es ajeno a la participación protagónica del Espíritu en la iglesia. Incluso el Espíritu antecede la aparición de Jesús en la esfera humana, siendo parte de su concepción. Sí, esto lo establece el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 18, hermanos, donde aparece en la escena el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que María pueda concebir, hermanos, a Jesucristo. Y también dice que es parte en la resurrección. También el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que por el Espíritu Él se levanta de los muertos a Jesucristo, hermanos, ¿sí? Yo agregaría aquí otra parte de la participación del Espíritu Santo cuando Jesucristo es bautizado, hermanos, ¿sí? Dice que cuando Jesús se levanta del agua, hermanos, dice que los cielos son abiertos y el Espíritu baja, ¿verdad?, en forma, dice que de paloma sobre Jesucristo, ¿verdad? Entonces podemos afirmar que Jesucristo no es ajeno a la participación, hermanos, protagónica del Espíritu Santo. Incluso si nos fuéramos al Antiguo Testamento, hermanos, como desde el principio de la creación, ¿verdad?, el Espíritu Santo hace su aparición. Dice que el Espíritu se pasea sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Gracias, mi hermano Jesús. Vamos adelante, hermanos, con el siguiente punto. Mi hermano Gad, por favor. Sí, amados, obviamente en la vida de Jesucristo fue una vida totalmente espiritual, hermanos. El Espíritu aparece en la vida del Señor, ¿verdad?, desde su encarnación, según nos lo muestra Lucas 1:35, ¿verdad?, el cual dice, hermanos, cuando el ángel anuncia, ¿verdad?, a María que el Señor le hará sombra, ¿verdad?, por lo cual dice, te cubrirá y has de engendrar un ser santo, ¿verdad?, sí, que será llamado Hijo de Dios, haciendo alusión al Mesías prometido a Israel, hermanos. También se halla presente, hermanos, como ya mencionó mi hermano Jesús, en su bautismo en Mateo 3, 13 al 17, ¿verdad?, cuando es Jesús bautizado en el Jordán por Juan Bautista, y dice que ahí se escucha la voz, ¿verdad?, la voz divina,
y se ve una como paloma que desciende hacia el Señor, hermanos. También se nos dice, hermanos, esto en Marcos 1, 9 al 11 y Lucas 3, 21 y 22. Los otros evangelios hablan de lo mismo, exactamente. Si ustedes pueden retomar esas lecturas y pueden contrastarlas, ¿verdad? También se habla de que el Espíritu está al inicio del ministerio del Señor, hermanos. Principalmente en Lucas 4:14, ¿verdad? Ahí habla, hermanos, de que el Señor es lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que los cielos fueron abiertos y que vio al Espíritu de Dios que descendía, ¿verdad? Y que el Espíritu le lleva a Galilea, ¿verdad? Volvió a Galilea porque en Galilea era necesario que iniciara su ministerio, hermanos. También vemos, amados hermanos, que el Espíritu está en acción cuando el Señor anuncia, profetiza su partida. El cual dice, hermanos, en Juan 14:26, ¿verdad? Dice, Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Así es, amados hermanos. El Espíritu está presente en cada etapa de la vida de Jesús, porque Jesús, hermanos, llevó una vida sin pecado, totalmente espiritual, totalmente apegada al Padre, hermanos. Así que, ¿podría alguien justificar, hermanos, que por el Espíritu vaya en contra de las enseñanzas de Jesús? Y bueno, a veces, hermanos, vemos acciones en las personas y que dicen con cierta, vamos a decirlo así, luminosidad de iluminado, ¿verdad? Válgase la expresión, dice, es que el Señor habló conmigo y me dijo que hiciera tal cosa. Pero vemos muchas veces, hermanos, que son cosas que se contraponen al Evangelio de Jesús, al mandamiento de Dios. Entonces yo creo, hermanos, que en alguien que es totalmente espiritual, como lo fue el Señor Jesucristo, yo creo que no hay incongruencias, no hay situaciones antibíblicas en su comportamiento, en su forma de ser. Debemos tener mucho cuidado en esto, hermanos, porque el Señor Jesucristo es nuestro Maestro. Y así como Él fue, dice una de las cartas del apóstol Juan, dice, así nosotros así debemos ser. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. El número 5, quiero invitar a mi hermano Jesús. Bien. Adelante. Claro que sí, hermanos. Dice que la iglesia nace de Cristo, y esto lo menciona Mateo 16, 18, hermanos, donde el Señor establece, ¿verdad? Y dice que sobre esta roca, ¿verdad?, edificaré mi iglesia, hablando de la persona de Jesucristo. Entonces creemos que así es, hermanos. La iglesia nace en Jesucristo, pero también del Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 2, 1 al 4, hermanos. Allí vemos la dimensión de la participación protagónica del Espíritu Santo para impulsar, hermanos, el santo evangelio de Jesucristo en todas las naciones, y a través de esa participación es difundido el evangelio a muchas partes del mundo, hermanos, ¿sí? Entonces vemos cómo esta participación es importante en el nacimiento de la iglesia, que nace en Jesucristo, pero la participación para impulsar, hermanos, esta iglesia a través del Espíritu Santo, ¿sí? Por lo que en estas ciertas medidas podríamos hablar de una coparticipación. Exactamente, Jesús dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto es lo que establece Mateo 18, 20. Y sobre el Espíritu dice la Escritura que cada uno se ha convertido en morada del Espíritu Santo. Esto lo afirma el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios 6, 19, donde establece que este cuerpo, ¿verdad?, es un templo donde quiere morar el Espíritu Santo. Entonces veamos qué tan importante, hermanos, es esta coparticipación, no solamente de Jesucristo, que nos hace nacer como criaturas nuevas, hermanos, sino también cómo la participación activa del Espíritu Santo nos impulsa, ¿verdad?, a seguir adelante. Amén. Dios bendiga a mi hermano.
nosotros miramos, hermanos, vamos a ver lo que nos dice en la aplicación. Vamos a ir con ese punto. El número 1 dice, el tema sobre el Espíritu Santo debe ser más estudiado como lo hacemos con otros textos. Tenemos que cuidar a la vez que nuestros hallazgos sobre este particular sean congruentes con toda la Biblia para no generar doctrinas sin sustento. Lea durante la semana el libro de Hechos de los Apóstoles o el Evangelio de Juan y dé especial atención a las partes en que trata sobre el Espíritu. Quiero decirles, hermanos, que es importante, ¿verdad?, seguir trabajando y haciendo énfasis en nuestros temas y predicando también más sobre el impulso del Espíritu Santo, lo importante que Él tiene, ¿verdad?, que nosotros como cristianos tenemos que hacer cuando tenemos ese espíritu, hermanos. Realmente Dios nos da un espíritu de valentía, ¿verdad?, no de cobardía. A veces nos da miedo el salir afuera a predicar, hermanos. Pero cuando nosotros estamos llenos de ese poder de lo alto, hermanos, no va a haber nada que nos detenga. Y debe ser, como dice aquí, congruente, ¿verdad?, con lo que platicamos. Debemos de seguir impulsando, ¿sí?, el Espíritu Santo, ¿verdad?, como hoy hemos visto el lema que maneja la iglesia, ¿verdad?, al impulso del Espíritu Santo, hermanos. Seamos congruentes lo que vivimos con lo que hacemos, hermanos. Quiero invitar a mi hermano Jesús para que nos ayude a continuar, por favor. Claro que sí, hermanos. Creo que hemos llegado a lo que es la aplicación, ¿verdad?, en esta segunda parte y creo que la aplicación tiene que ver ya con nuestra vida en relación al Espíritu Santo, hermanos. Dice, se me hace muy importante esta parte, dice, esté abierto a las posibilidades de Dios. Dios no se ajusta a nosotros, somos nosotros quienes debemos ajustarnos a Él, ¿sí? ¿Qué tan importante es entender esta parte de que se nos está hablando aquí, hermanos? Primero, que estemos abiertos a las posibilidades de Dios. Pues Dios no se ajusta a nosotros, si nosotros debemos ajustarnos a Él, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Aquí sale otra pregunta, hermanos, para reflexionar, porque creo que la aplicación es para reflexionar ya en nuestra vida, hermanos. ¿Cómo podemos ajustarnos a Dios? Yo me estaba preguntando ahora que estudiaba esta lección, ¿cómo puedo yo ajustarme a las posibilidades o ajustarme a Dios? La respuesta nos la da el mismo escritor de este análisis, de esta aplicación. Dice, por lo que tener un corazón humilde y comprometido con la misión nos dará sensibilidad para comprender qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Déjenme contarles una pequeña fábula, hermanos. Esta ya la he contado en la iglesia. Es la fábula, hermanos, del cerdito y la gallinita, hermanos, ¿sí? Creo que a lo mejor lo pueden recordar. Dice que en cierta ocasión fueron invitados el cerdito y la gallinita a desayunar, hermanos, ¿sí? Y pues la gallinita estaba muy contenta y le decía al cerdito, nos invitaron a desayunar, ¿verdad? Vamos a ir a la invitación. Y el cerdito como que estaba renuente y pues ahí iba caminando la gallinita y el cerdito, hermanos. En el camino el cerdito se queda pensando, dice, no, yo no quiero ir. Y la gallinita lo anima, ándale, vamos a seguir, mira, el desayuno es la mejor comida del día. Y el cerdito, no estoy de acuerdo. Y se paran y le pregunta al cerdito, ¿sabes por qué nos invitan? ¿Sabes por qué nos están invitando a desayunar? Dice, no, pues, ¿por qué? Dice, porque nosotros somos el desayuno. Sí, nosotros somos el desayuno. Y el desayuno consiste en huevos y jamón. ¿Sí? Aquí lo importante, dice, es que tú estás involucrado porque tú vas a dar los huevos, pero el jamón yo voy a estar comprometido con mi vida, ¿verdad? De mi vida van a tomar el jamón y ese va a ser el desayuno, ¿sí? Hermanos, esto nos lleva a preguntarnos en la iglesia, ¿sí? ¿Estamos involucrados o estamos comprometidos?
¿Qué piensa usted, hermanos? ¿Usted está involucrado o está comprometido? Una persona que está involucrada es una persona que es una observadora nada más de las cosas que pasan en la iglesia. Una persona que va y ve qué es lo que sucede en la iglesia, que ve las actividades que están desarrollando algunos hermanos, y así como entró a la iglesia, se regresa nuevamente a su casa y así va pasando las semanas, los días. Pero una persona que está comprometida es aquella persona que, primero, que ama el evangelio, una persona que está apasionado de las cosas de Dios, una persona que tiene el Espíritu Santo y que no solamente está involucrado, sino que está comprometida con la posibilidad de Dios, o está comprometido, hasta se está ajustando a los planes de Dios. Una persona que está comprometida, hermanos, es una persona que está viviendo en obediencia, es una persona que está viviendo de acuerdo a los planes de Dios, es una persona que está totalmente inmersa en el Espíritu Santo. Gracias, mi hermano Jesús. Vamos a continuar con mi hermano Gad en el número 3. Así es, hermanos. Aquí se nos invita a agradecer a Dios por permitirnos tener al Señor en esta representación de su Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? No es en los templos, hermanos. Esos templos a veces fastuosos, muy bonitos, que pues yo no creo, ¿verdad?, que sea reprobable tener un templo bonito, pero cuando nos quedamos, hermanos, solamente en el templo, adorando al templo, hermanos, ahí es donde yo creo que ya empezamos a tener problemas. El Espíritu del Señor, amados hermanos, nos dice el apóstol, ¿verdad?, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 al 7, que hay un grande tesoro que fue depositado, hermanos, y ese tesoro precioso, dice, que fue depositado, y válgase la comparación, el contraste, dice, que fue depositado en vasijas de barro, hermanos. Entonces, el apóstol hace este símil, hermanos, esta comparación con lo precioso, con lo magnífico, con lo extraordinario que es que el Señor ponga esa parte divina en ti y en mí, hermanos, su Espíritu Santo, ¿verdad?, en esta vasija de barro. Porque recordemos, hermanos, que el hombre fue formado del polvo de la tierra, ¿verdad? Entonces, debemos, hermanos, poder valorar esta bondad del Señor y poder valorar la excelencia del poder de Dios en nuestras vidas. Y cómo esa gracia del Señor de tocarnos, hermanos, con lo divino por medio de su Espíritu Santo, nos permite dar ese paso, hermanos, hacia la eternidad, ya en el reino, hermanos, no esperando el regreso de Cristo Jesús en su segunda venida, sino que ya vivimos el reino, hermanos, porque ya dimos el paso, hermanos, y esto no por nosotros, sino por la gracia del Señor, al poner ese toque divino, esa esencia especial que es su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Los templos nos son útiles, pero recordemos, hermanos, que usted y yo somos el templo del Dios viviente, hermanos, y debemos tener eso presente cada día de nuestra vida, hermano, para poder honrarlo como Él se merece, al Señor Dios Todopoderoso y a su Hijo, hermanos, el cual fue el que nos prometió, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Cuando yo me vaya, dijo el Señor Jesucristo, yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador, el cual os dirá todas las cosas. Así que, amados hermanos, somos templos vivientes del Espíritu Santo. Y en nosotros habita la presencia magnífica, soberana del Dios Todopoderoso, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado a lo último de la escuela, la conclusión, la cual nos dice así: nuevos pentecosteses como los descritos en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4 y capítulo 10, verso 44 al 47, nos dice, ¿verdad?, que se repiten en la historia cristiana. El Espíritu no se somete a nosotros, sino nosotros al Espíritu, pues de alguna forma nos dirá lo que debemos decir ante los gobernantes del mundo. Cada generación de la iglesia
debe recuperar su identidad cristológica y neumatológica para ser revitalizados por la fuerza que viene de lo alto y así llegar hasta lo último de la tierra. Hermanos, debemos de nosotros esforzarnos para que el Espíritu Santo viva y esté activo en cada uno de nosotros, en nuestra vida, y también, como nos hace la recomendación, que las generaciones nuevas que vienen no pierdan la esencia, ¿verdad? Y que, como nos dice aquí, que seamos cristológicos, que Cristo sea nuestro centro de nuestra vida, el centro de nuestra vida, y que el Espíritu Santo también habite en nuestras vidas. Mi deseo es que Dios les bendiga. Agradezco a ustedes por su tiempo y también agradezco a mi hermano Jesús Ábalos, el cual también nos ayudó, obrero iniciado y copastor de la iglesia, a mi hermano Gad Calleros, pastor de esta iglesia, hermanos. Deseo que Dios les bendiga y les mandamos un fuerte abrazo. Paz a vosotros, hermanos. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amada iglesia, ha sido un gusto para nosotros, Iglesia de Dios, Templo Peniel, Ciudad Juárez, el día de hoy por la mañana, haber alabado al Señor y haber estudiado con ustedes la escuela sabática. Yo espero que esta alabanza, esta instrucción haya sido de mucha bendición para ustedes en todo nuestro distrito, hermanos. Yo les invito a que nos despidamos de las actividades matutinas y les invito a que hagamos una oración. Acompáñenme en su casa, incline su rostro, amado hermano, y demos gracias al Eterno por esta hermosa lección que nos ha regalado en esta mañana. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Dios bendito. Alabamos tu nombre, Padre, porque nos sentimos, Señor, bendecidos. Nos sentimos, Señor, maravillados de que en tu bondad infinita, en tu gracia, Señor, hayas considerado en estas humildes vasijas de barro, Señor Padre eterno, haber puesto la grandeza, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias porque también enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para que tomara carne, Señor, y sangre, y le proporcionaste un cuerpo, Padre, para que Él pudiera mostrarnos el camino de la piedad, Señor, el camino de agradarte a ti, el único Dios verdadero, y de obedecerte. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos a tu Hijo amado Jesucristo, el cual, Señor, cada día aboga por nosotros delante de ti, Señor. Pero aquí, Padre bendito, no nos sentimos solos, puesto que Él ha enviado ese consolador, Señor, que llegó a nosotros aquel día del Pentecostés, y como decía tu lección de esta mañana, Señor, se ha renovado ese Pentecostés en la iglesia, Señor, de todas las edades, puesto que ese consolador, tu santo y glorioso Espíritu, cada día, Padre bendito, nos acompaña, nos consuela, nos fortalece, nos anima, Señor, y nos da valor para poder, Señor, obedecerte y para proclamar las grandezas del Evangelio y del Reino, Padre. Te pedimos por tu iglesia, Padre, te pedimos por tu ministerio, para que cada día, Padre bendito, podamos seguir los pasos de nuestro gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y para que podamos dejarnos guiar y formar por tu Espíritu Santo, Padre, para que esa flama, esa luz, Señor, esa lámpara, pueda brillar cada día en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestra vida, para seguir dándote la honra, la gloria a ti, el único Dios verdadero, y para que podamos dar testimonio del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por todas estas cosas, Padre. Despídenos en paz los unos de los otros, porque te lo pedimos, te lo rogamos todo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Y ahora, que el amor de nuestro Dios, la participación de su Santo Espíritu y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea y esté con todos y cada uno de vosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos.